episodio de nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy estaremos hablando acerca de si las personas malas nacen o se hacen. Y para eso tenemos como invitadas a nuestras queridas psicólogas Gabriela Fernández y Mercedes Richter, quienes, como ustedes ya saben, trabajan en el hospital Inside Health. Bienvenidas. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues este es un podcast diferente. Quiero que lo hagamos como un poquito más conversado, ¿verdad? Este es un tema un poco complejo y sé que cada uno de los que usted nos está viendo y está escuchando va a tener una opinión completamente distinta. Entonces, para empezar, quisiera hacerles una pregunta a Mercedes Richter. Que nos diga, ¿tú crees que las personas malas nacen o se hacen? Yo creo que esta pregunta, en lo personal, que yo la voy a responder, para mí las personas se hacen. Las personas malas se hacen. Probablemente hay personas que tal vez escuchen esto y van a opinar algo totalmente distinto, pero por algo también estamos haciendo toda esta dinámica, ¿verdad? Como para ver distintos puntos de vista. Pero creo yo que sí es un tema bastante importante porque muchas veces nos ponemos en situaciones donde tenemos ciertas herramientas para afrontarlo y así es la manera en la que nosotros vamos a reaccionar, pero para la otra persona yo voy a parar siendo una mala persona. Y para mí yo no soy una mala persona, sino que es lo justo. Es lo que tú conoces. Ajá. ¿Y tú, Gaby? Sí, dependiendo mucho de la perspectiva de dónde estás viendo quién es malo y quién no, ¿verdad? En una relación puede ser el que cortó, es visto como la persona mala y el otro la víctima y hay que acudir. Y a lo mejor en alguna otra situación a mí me toca ser la persona mala, ¿verdad? Entonces dependiendo mucho en qué situación te estás viendo, quién es el malo y quién no. Claro, también hay situaciones donde ya entran, nosotros siendo psicólogas, hablar de este tema es importante, ¿verdad? Ya entran las patologías, como el antisocial y algo más fuerte a nivel cerebral, donde la maldad o la falta de empatía, mejor dicho, toma un juego muy importante en ese tema. Yo creo que, bueno, este tema ya lo habíamos hablado antes cuando estábamos en el hospital. En mi opinión, hay personas que no saben cómo ser buenas, ¿verdad? Probablemente va un poquito dentro de lo que había dicho Mercedes, que las herramientas que tenemos aprendidas desde pequeños, pues tal vez no son las indicadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que la razón por la que hicimos este podcast es que vayamos entendiendo un poquito a las personas que tienen alguna condición mental, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas tienen formas de reaccionar que tal vez no son las ideales, ¿verdad? Pueden ser más agresivos, pueden ser más violentos, pueden, no sé, las personas con trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, o personas con bipolaridad, que están en un mal momento, en una mala reacción llegan a ser malas, ¿verdad? O vistas como malas. O vistas como malas. Entonces, díganme ustedes qué piensan acerca, o sea, ya lo había dicho Gaby, que es como las condiciones con las que ustedes trabajan día a día, pero hay otras cosas que tal vez no van a una condición, tal vez, por ejemplo, el bullying, ustedes lo amarran a una condición o a un aprendizaje o a algo que los papás no les ponen límites. Es que yo creo que es muy relativo. O sea, yo creo que cuando estamos hablando específicamente, ponete de un tema como bullying, puede abrirse a un panorama, eso es lo que pienso yo, muy amplio, en donde pueden existir, sí, rasgos de una patología de personalidad, o es un niño que simplemente no tiene límites en casa, entonces es un ambiente donde él puede hacer lo que quiera, o también el ambiente en casa es un ambiente hostil, entonces para él es su normalidad, ¿me entiendes? Entonces como que ahí existen muchísimas posibilidades. Para él probablemente, si yo te digo, tal vez un niño que es el agresor, en su casa el papá, la mamá, el hermano o algo así, toda la dinámica familiar es hostil, para él esa es su normalidad y esa es su forma de actuar. ¿Ya? Exacto. Sí, cabal, o sea, un bebé, puedes tener bebés que nacieron en una casa armoniosa, súper linda, los papás protectores, que le dieron todo el amor posible, va a crecer viendo ese ejemplo, ¿verdad?
hay ocasiones donde también tenemos bebés que nacieron en un lugar lindo, amoroso, y que aún así tuvieron conductas agresivas o hostiles, que puede ser que las hayan aprendido en otros entornos como en el colegio o en la parte social, o que ya lo hayan traído más de una parte más biológica de personalidad, como pues lo límite de la personalidad que estabas mencionando tú, esa falta de poder saber hasta dónde puedo llegar con la otra persona, tener la perspectiva de hasta dónde llego yo, cuáles son mis límites personales, cuáles son los límites personales de la otra persona, les cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? En lo personal creo que si uno puede enseñarle a estas personas esas carencias que tienen, pueden llegar a ser lo mejor que puedan. Pero ahí es donde regresamos al tema de son malos o no. Si así nacieron o no. Así o nacieron también, o no. ponete, ahí, tú también dijiste ahí algo de hay personas que no saben ser buenas. Exacto. Pero realmente eso también es muy relativo, porque para ti, ¿qué puede ser buena? Ser una persona buena, tal vez para ti, te voy a poner de ejemplo, no es de que así sea, pero ponete, tal vez para ti ser buena es, tengo que complacer a todas las personas sin importar qué es lo que quiera yo. Para mí ser una persona buena es tener una línea de respeto con otras personas, sin embargo, no me voy a dejar de un lado. Entonces, de por sí todo el tema, toda esta gama es como muy ambigua, porque puede ser visto desde otro punto de vista, también como lo que estabas hablando tú. Terminas una relación, te terminaron, para los ojos de alguien, probablemente tú vas a ser la mala persona. También hay gente que probablemente te va a decir, a la que mala onda, ¿por qué lo cortaste? Cuando usualmente no es el comentario que usualmente recibís, ¿verdad? Pero hay gente que te puede decir eso. Y que en las relaciones al final es un tema que muchísima gente nos va a entender, ¿verdad? Ahí como no, es que mi ex era tal y tal y tal, para no decir malas palabras, ¿verdad? Pero creo que todos hemos pasado por una relación sentimental considerablemente tóxica o no buena, por así decirlo, ¿verdad? Que por algo terminó esa relación y que cuando termina uno queda súper dolido y muchas veces enojado con la otra persona, y es que él era esto y él era esto, o ella era esto, me hizo esto, y conforme van pasando los años o el tiempo, uno se va dando cuenta que uno también hizo cosas que tampoco favorecieron a la relación, y que a lo mejor en esas pequeñas situaciones yo me vi como la mala, o ambos estábamos haciendo las cosas mal o no bien, pero no son correctas. herramientas, o sea, Son en las ese momento herramientas, son las herramientas que tenés. Que tenías en ese momento. Ajá, porque a mí me pasó, voy a compartir una experiencia. Por favor, compártela. A mí me pasó, o sea, yo hace muchos años tuve una relación muy larga con alguien que a la larga, o sea, era buena relación. Tuvo un momento en donde sí se volvió así un desmadre, entonces pues se terminó. Pasaron años y esta persona me habló y me dijo, mira, perdón por todas las cosas que te hice, o sea, qué mala onda fui, pero eras como mi primera experiencia en una relación tan seria que básicamente esta era la única forma en la que yo sabía llevarlo. Ajá. Como que en ese momento Y para estaba dando mí, su tiempo lo mejor que podía. Exactamente, y 100%. para mí en su momento, antes de que tuviéramos esa plática, para mí él era, o sea, tampoco era la peor persona de la existencia, sino que para mí era como, ay no, qué tóxico, y era una persona que me abrumaba, y era una persona, pero básicamente, eran las herramientas que tenía esta persona. Sí. Qué bueno que lo hizo saber, porque Yo si creo no, que sí, queda manchado. esto con el tema de las relaciones, entrando un poquito al tema de las relaciones tóxicas, donde tal vez podemos encontrar, donde podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Como las que estabas haciendo tú, Gaby. Por ejemplo, y esto lo hablamos también cuando lo discutimos en el hospital, hay personas, y a muchas personas seguramente eso les pasa, que el amor para ellos es ser posesivo de una forma, y es súper invasivo, posesivo, te acosan, etcétera, y ellos sienten un amor muy profundo, entre comillas, y uno lo ve como desde otra perspectiva. Pero ahí es donde yo dije que tal vez las personas no sabían de qué otra forma ser buenas. O sea, tal vez para él esa persona era amar, ¿verdad? Y para mí era otra cosa. Obviamente esto fue una experiencia personal que yo estaba contándoles, pero como dice Gaby, con el paso del tiempo uno se va dando cuenta y va alejando un poquito el tema de la maldad, ¿verdad?
Pero ese es un tema. Ahora, si regresamos, por ejemplo, al bullying, donde hay adolescentes, y uno ve las historias en Estados Unidos y las películas, se ve una maldad reflejada muy, muy fuerte. O sea, yo te insulto en redes sociales, hablamos de suicidio y incitaciones a hacerlo. Eso, y uno lo ve y uno dice, qué malos esos niños. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué cabe esto? Porque tal vez el niño a sus 17 años lo está haciendo. Tal vez, ¿ustedes creen que a los 30 se pueda repetir? ¿O esto es un patrón que ellos ya traen, un comportamiento que difícilmente vaya a cambiar? No sé si tú lo quieres responder. Es controversial ese tema, ¿verdad? Y más en sociedades o comunidades como Estados Unidos, que se ven mucho más fuertes, y todo esto del school shooting, ¿verdad? Que lastimosamente es muy normal. Es muy normal, y hay mucho trauma también atrás de esto, ¿verdad? También los niños del bullying, hay mucho trauma, hay mucho bullying para ellos mismos atrás. No solo vimos la parte donde los niños o los adolescentes lastiman, atacan, violentizan a estos otros niños o adolescentes, pero muy difícilmente vamos a escuchar la parte de la historia atrás de este niño, de este adolescente, ¿verdad? ¿Qué pasaba en su casa? ¿Qué pasó cuando era más chiquito? ¿Qué lo llevó a hacer estas cosas? ¿Verdad? ¿Qué lo llevó a querer hacerle bullying a otros niños, a tener que hacerle cyberbullying, a incluso hacer el shooting en el colegio? Es un tema que creo que nos podríamos pasar años. Sí, pero también, así como este supuesto niño que estamos hablando, puede ser un niño que simplemente pasó una fase de maldad, vamos a decir, y conoció otra nueva normalidad, o se trabajó y no se dio cuenta de que realmente no era una situación tan patológica. A sus 30 años pues es una persona normal, vamos a decir entre comillas, porque pues la normalidad también es como súper amplia y ambigua, sí, ¿verdad? Pero también, o sea, puede existir otro caso de este niño que es un agresor y sigue siendo un agresor, y al final de cuentas para siendo un asesino serial. Que ahí viene la parte que tú tiene dijiste, ¿verdad? Lo de nunca aprendió cómo ser bueno, cómo no ser malo. Pero por ejemplo, estas condiciones, no sé, la sociopatía, sociópata, psicópata, yo he visto niños que maltratan animales de una forma atroz. Sí. Y ellos ya muestran un rasgo a cómo van a ser cuando sean más grandes. ¿Ellos nacen así o es algo que se desarrolla? Es la pregunta. Es que yo creo que ahí básicamente no es como que exista, lastimosamente, o al menos eso es lo que yo conozco, no existe como un estudio como tal de que existe una mutación genética por lo cual esta persona nació antisocial. No, sino que empezás a ver rasgos, porque la personalidad es la forma en la que una persona actúa ante la sociedad de una manera dentro de los parámetros normales. Cuando estamos viendo que esto se está saliendo, estas actitudes se van saliendo de estos rangos, ya se considera un poco extraño, como esto que estás diciendo, de un niño que empieza a maltratar animales y no le genera ni siquiera un sentimiento. O culpa. Entonces ahí ya empezás a decir, ok, esto se está saliendo del parámetro normal, porque también existen niños chiquitos que les dan nervios los perros y los agarran, y eso no quiere decir de que un niño sea antisocial. Claro, totalmente. No, pero ¿qué pasa si este niño va más allá de esto de nervios, sino que ya lo ves y, ok, ya empiezas a notar rasgos, ya empiezas a notar como más cositas? Obviamente existen casos donde las familias no se dan cuenta de que esto puede ser un rasgo patológico y lo dejan pasar, entonces puede seguir evolucionando. Y el niño entiende que eso es lo normal de hacer, o lo bueno para hacer. Entonces, tal vez no sé si ahí respondo a tu pregunta de que no existe, al menos en lo que yo sé, no es que exista algo biológico como tal que nos haga ser una persona sociópata, una persona antisocial o X o Y trastorno de personalidad. Claro, hay muchas combinaciones de cosas, ¿vale? El ambiente, cómo creció, la genética,
sí hay evidencia de que a veces la amígdala, que es el regulador de las emociones, sí la tienen a veces un poco más pequeña que lo habitual del ser humano. Entonces hay ciertas cositas donde sí van haciéndose como evidentes que contribuyen a eso, pero es así como muchas veces la esquizofrenia o otras patologías, no hay mucha evidencia de por qué precisamente se dan, pero hay una combinación de muchos factores de riesgo que van haciendo que esta persona pueda tener una sociopatía o una... Que también, o sea, si estamos hablando de un desarrollo de un niño que está teniendo rasgos de personalidad patológica, no puedes llegar y como diagnosticarlo hecho y derecho hasta que él no cumpla 16, 18 años, que es cuando termina de formarse toda esta parte de la personalidad. Existen los rasgos, sí, ¿verdad? Ok, entonces respondiendo a básicamente, ya para ir cerrando un poco el tema, porque si no nos vamos súper a cambiar. Sí, podemos hablar horas. Respondiendo a cómo se llama este podcast, las personas malas nacen o se hacen, ¿qué me diría cada uno de ustedes? Yo creo que hay que cambiar un poco el término, en lo personal, la palabra de una persona mala o una persona buena, a ir investigando un poco más allá de si las personas son malas o son infelices, las personas son malas o no han tenido un ambiente adecuado. Yo cambiaría ese término de maldad a otra cosa, no sé qué nombre le pondría yo ahorita, pero investigaría más si esa persona es mala o es infeliz, si esa persona es mala o no sabe cómo ser buena, que es lo que tú dijiste, ¿verdad? Es mala o no ha sabido resolver traumas que lo están llevando a esas conductas. Entonces, como psicóloga siempre creo que que las personas pueden cambiar, que conforme terapia, conforme un montón de factores beneficiosos, con ayuda, con un vínculo interpersonal adecuado, las personas pueden ir mejorando su situación y sus emociones, manejándolas de mejor forma. Pero si hablamos de personas malas, tiene que venir algo mucho más patológico. Entonces las personas como neuróticas, entre comillas normales, que vemos todos los días, yo en lo personal no las considero unas personas malas. Solo aclarando un poquito este tema, porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan no tienen muy claro cuál es el significado del término patológico. Bueno, entonces, tienen una patología que está fuera de los rangos de normal, socialmente entendido, ¿verdad? Que está dentro de lo estudiado por muchísimo tiempo en los manuales de psiquiatría y psicología, que ahí están todos los términos de qué es algo considerado normal y algo más patológico, que patológico es esa palabra, ¿verdad? Es como lo que estaba diciendo, que no está dentro de los parámetros normales de lo que está socialmente aceptado de cómo actúas. Ok. Ajá. O sea, te está saliendo de eso, ya es patológico. ¿Y tú, Mercedes, qué opinas? Yo, hay cosas que sí concuerdo con Gaby. Yo creo que también lo veníamos platicando un poquito acerca de las personas infelices, porque sí, muchas veces tal vez una persona infeliz no quiere decir de que te vaya a ser una persona mala, ¿verdad? Porque tal vez una persona infeliz va a ser una persona extremadamente buena, porque por tanta infelicidad va a querer tratar de complacer mucho a las personas, o también puede ser una persona que vaya a tratar de hacer sufrir tal vez a las personas tanto como esta persona ha sufrido. O sea, es muy relativo. Yo creo que va dependiendo muchísimo de cómo vas creciendo, cómo se va controlando tu ambiente. Entonces yo sí diría que se hace. Si se hace, probablemente pocos casos se nace, que es lo que estamos diciendo, que existen pequeñas situaciones como más biológicas, ¿verdad? Pero probablemente es más común de que esto se vaya haciendo, porque es como la creación de nuestra normalidad, ¿verdad? Son como los lentes, es como los lentes con lo que querramos ver la vida y a cómo vemos nosotros nuestro entorno.
¿verdad? Cómo hemos crecido, qué hemos aprendido y eso, entonces sí, creo que se hacen. Bueno, desde mi punto de vista yo también pienso que se hace, y como lo dije al inicio, creo que hay personas que simplemente no saben cómo ser buenas, ¿verdad? Y tienen pues lo que se les enseñó desde pequeños y han seguido estos patrones. Entonces, creo que, bueno, no sé si ustedes quieren terminar con algo más. Pues no, a mí me encantaría saber qué piensan las personas después de escuchar este podcast, la verdad. Sí, vamos a hacer una encuesta como las que ponemos a veces en nuestra página de Instagram, donde ustedes pueden ir poniendo sus comentarios y pues nosotros los vamos a estar compartiendo. De todas formas, si ustedes quieren saber más información acerca de algún otro tema, ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT y en Facebook como InsideHealthGT. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.